Saludos chicos, este es el video correspondiente a Medio Construir Salud, que es el módulo 8. Estamos trabajando el RA 8.4 y este es el video de la guía número 2 sobre el tema de las pruebas y análisis de laboratorio que se realizan o que se pueden realizar dentro de un medio construido. Son muchas pruebas en sí que se pueden realizar. En este caso, como nuestro foco es la salud, es decir, lo que tiene que ver con, digamos, la higiene dentro del medio construido, que va directamente relacionada con la salud. Entonces, en este caso, las pruebas de laboratorio normalmente lo que se van a enfocar es en la presencia de microorganismos dentro de estas áreas o estructuras dentro del medio construido, ya que eso es lo que se pueden verificar mediante pruebas de laboratorio. Lo otro normalmente tiende a ser observable, o sea, son características observables dentro de la misma estructura. Entonces, cuando hablamos de prueba de laboratorio, hablamos de gérmenes, nos vamos a enfocar en tres tipos de organismos. En este caso, nos vamos a enfocar en bacterias, nos vamos a enfocar en hongos y nos vamos a enfocar en virus. Eh, en este caso, digamos, para hacer los análisis principalmente, vamos a enfocarnos en la parte bacteriológica, o sea, de bacterias. De los hongos vamos a hablar un poquito, no vamos a abundar tanto como en las bacterias. Y los virus solamente vamos a verlo general, porque eso es bastante difícil de tratar en un laboratorio. O sea, tú tienes que tener un equipo de protección indicado, etcétera. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces vamos a comenzar hablando sobre las bacterias, ¿verdad? Las bacterias es el inicio de su guía. Creo que está en el 1.1 dentro de su guía, con el tema 1, obviamente, que es los análisis dentro del medio construido. Entonces, primero vamos a ver que las bacterias son organismos microscópicos unicelulares y pueden ser beneficiosos como patógenos para otros organismos vivos. Es decir, o sea, lo primero que tomar en cuenta, tanto de la mayoría de estos organismos, es que son microscópicos, no los podemos ver a simple vista, y están ahí y nos pueden hacer daño. O sea, hay algunos que son beneficiosos, otros que son dañinos para nuestra salud. Dentro de las bacterias también tenemos la siguiente clasificación, que es anaeróbicos, que son importantes para el uso del laboratorio de identificación, que es anaeróbica y aeróbica. Entonces, en las aeróbicas, en este caso, tenemos las que necesitan oxígeno, podríamos decir, para desarrollarse. Entonces, estas necesitan oxígeno y las anaeróbicas no necesitan, no necesitan oxígeno en este caso para desarrollarse. Entonces, ahora, ya que nosotros conocemos qué son las bacterias específicamente, según también los conceptos de biología que teníamos anteriormente, o sea, digamos de cuarto de secundaria o del año anterior, que ustedes tomaron biología básica, y también nosotros vamos a decir lo siguiente, las patógenas más comunes, porque en este caso no nos interesan en sí las bacterias buenas. ¿Por qué? Porque no nos van a hacer nada. Lo que nos van a interesar van a ser las bacterias patógenas, las que no pueden hacer daño. Entonces, tenemos entre ellas, las más populares, podríamos decir, o las más comunes son la salmonella, la Escherichia coli, las Campylobacter jejuni, Clostridium, también están estafilococos, listeria y yersinina. Entonces, digamos, son parte de unos grupos, aunque la mayoría, hay unas especies específicas que causan más daño. Entonces, ya como nosotros sabemos de taxonomía, que es igual que en los otros seres vivos, aquí nosotros tenemos en este caso el género, y luego tenemos la especie, y bueno, y el nombre científico lo conforma género con especie. Entonces, luego seguimos, ¿verdad? Aquí con algo importante que hay que señalar, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de bacterias y vamos a decir las más comunes, anda por aquí. Y también otra cosa que hay que destacar es, entre las bacterias, las necesidades para su desarrollo. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, si no, uno no tiene que preocuparse por bacterias si no están dadas las condiciones para que ellas crezcan y se desarrollen. Y también nosotros las tenemos que tomar en cuenta si nosotros queremos verificar su existencia en forma de esporas,
en un lugar específico, porque ellas no van a crecer en ese entorno. Vamos a decir, usted tiene un lavamanos y usted pasa la mano en ese lavamanos, hay ciertas bacterias, pero están en estado inactivo o están solamente las esporas que hacen que se reproduzcan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted después le pasa la mano por ahí, se pone la mano en la boca, la bacteria en su cuerpo va a encontrar un medio, un lugar donde se puede desarrollar. Entonces, por eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Para una bacteria desarrollarse, tenemos que tener en cuenta la temperatura, el pH, los nutrientes, humedad y el tiempo. Es decir, tienen que tener una temperatura adecuada para su crecimiento. Esto varía según el tipo de bacteria. Normalmente es entre 37 grados. Hay algunas bacterias que son a altas temperaturas, pero normalmente esas no se encuentran, digamos, fácilmente en ciertas áreas. Y hay algunas que prosperan o se desarrollan en bajas temperaturas. Pero lo normal en las bacterias, en la gran mayoría, se desarrolla en eso de 37 grados Celsius. El pH, ¿verdad? Hay algunas que son en un pH neutro que se desarrollan, otras se desarrollan en un pH alcalino y otras se desarrollan en pHs ácidos. Todo depende del tipo de bacteria, ¿verdad? Nutrientes, tiene que tener los nutrientes necesarios, o sea, el alimento que tenga su dieta para poder desarrollarse. Porque si, por ejemplo, tenemos una bacteria que se alimenta de sangre y no hay sangre para alimentarse, entonces no va a subsistir. Humedad es importante porque como todos los seres vivos necesitamos agua para sobrevivir y en el caso como las bacterias son tan pequeñas, simplemente con la humedad ellas pueden sacar el agua de la humedad y subsistir con eso. Y el tiempo para que se desarrollen las colonias y los grupos bacterianos, o sea, porque usted no va a ponerle todas las condiciones y pensar que en un minuto ya se va a desarrollar toda una colonia, no. Entonces hay que darle su tiempo bajo las condiciones adecuadas para que la colonia se desarrolle y prospere. Luego entonces vamos a hablar que ya que nosotros sabemos qué condiciones se necesita una bacteria para su desarrollo, vamos a hablar del cultivo bacteriano, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de cultivo bacteriano nosotros simplemente estamos diciendo que en un ambiente controlado, dígase un laboratorio, preferiblemente, ¿verdad? O en condiciones controladas, nosotros vamos a hacer que ese grupo bacteriano se desarrolle. ¿Cómo? Dándole un medio de cultivo. En este medio de cultivo nosotros vamos a suplirle con el pH, humedad y nutrientes necesarios. Y el medio de cultivo se va a someter a la temperatura adecuada del desarrollo de la bacteria y se le va a dar tiempo para que ella se desarrolle junto con en ese ambiente próspero para ellas. Entonces, los medios de cultivo simplemente son los nutrientes necesarios con el pH correcto para que la bacteria se desarrolle. Entonces ahí usted le está poniendo las condiciones necesarias para que la misma se desarrolle. Los medios de cultivo pueden ser líquidos, o sea, totalmente aguados, pueden ser semisólidos, ya un poquito entre sólido y aguado, y pueden ser totalmente sólidos. En el caso de los sólidos, simplemente al aguado o al líquido se le agrega algún tipo de gelatina que solidifique dicho medio de cultivo o dichos nutrientes que necesita la bacteria. Entonces se le coloca agar en este caso, por eso es que normalmente se le dice agar cuando son sólidos, porque el agar es lo que hace que el medio de cultivo se solidifique. Entonces, ya nosotros sabemos que hay tres tipos según el estado físico, que son líquidos, semisólidos y sólidos, que son esto, ¿verdad? Entonces, ahora, según en este caso, según la necesidad de la bacteria que nosotros queramos cultivar, puede ser un medio selectivo, o sea, los medios selectivos son aquellos que no dejan crecer otras bacterias y propician el crecimiento de algunas, y diferenciales es que dejan crecer todo tipo de bacterias, pero dentro del mismo medio, pero se pueden diferenciar fácilmente. Entonces, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que queremos cultivar y las necesidades nutricionales de cada bacteria, existen diferentes agares. Por ejemplo,
por ejemplo, hay agar nutritivo, que ese es el agar común, el que vamos a utilizar, de hecho, en la práctica. Ese agar nutritivo crece en la mayoría de las bacterias y específicamente, o sea, ahí crece de todo, excepto obviamente ciertos casos, porque obviamente hay bacterias que no se alimentan de ese tipo de nutrientes que están en el agar nutritivo. Por ejemplo, tenemos el agar sangre. El agar sangre es un agar a base de sangre o de glóbulos rojos, y ahí van a crecer específicamente las bacterias que tengan este tipo de alimentación. Agar chocolate se le dice al agar sangre, pero en vez de tener la sangre o los glóbulos rojos así, se pasa por calor, toma un color más oscuro y por eso se le dice agar chocolate. También está el McConkey y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de agares diferentes según las necesidades nutricionales de la bacteria que nosotros queramos que crezca. Entonces, como son medios, a esos son medios selectivos, significa que si nosotros tenemos un lugar, ¿verdad? Nosotros estamos buscando a ver si hay bacterias que se alimenten de glóbulos rojos. Estas bacterias son bastante peligrosas. Entonces vamos a ir a ese lugar. Nosotros queremos ver si hay ese tipo de bacterias en ese lugar, vamos a decir en ese baño, en esa cocina. Entonces nosotros no vamos a utilizar un agar nutritivo porque no va a crecer lo que nosotros no estamos buscando y por lo tanto no nos vamos a dar cuenta si hay o no hay. Entonces en ese caso vamos a usar agar sangre. Vamos a tomar una muestra con un hisopo y lo vamos a frotar en nuestro agar, es decir, y luego, si crece una colonia bacteriana dentro de ese agar sangre, significa que dentro de esa cocina estaba contaminada con ese tipo de bacterias que son, que se alimentan de glóbulos rojos o de sangre de manera general. Si no crecen en agar sangre, no crece nada en nuestro agar sangre, obviamente esa bacteria no está presente. Entonces, de esa manera se pueden hacer ese tipo de pruebas. Otra cosa importante dentro de los cultivos en general, no solamente bacterianos, sino micológicos y virológicos, es que podemos utilizar la placa de Petri, que ya nosotros la vimos en la guía número 1. La placa de Petri simplemente es como un platito donde nosotros colocamos nuestro agar. Normalmente se coloca agar sólido dentro de la placa de Petri. Ahí nosotros frotamos nuestro hisopo o frotamos nuestra muestra o lo dejamos expuesto también, dependiendo que vayamos a o la característica de nuestra muestra, y ahí pasamos, ¿verdad? Obviamente a hacer nuestro cultivo. También se pueden hacer en tubos de ensayo. Entonces, en el caso de nosotros, vamos a hacer no en placas de Petri, sino en tubos de ensayo, pero sólidos. En tubos de ensayo también se colocan los agares líquidos y semisólidos. Y en el caso de colocar medios de cultivo sólidos en un tubo de ensayo, como está aquí abajo, vemos que está de forma inclinada para entonces poder aprovechar la mayor cantidad de superficie para el crecimiento bacteriano. Entonces, en ese tipo en tubos de ensayo también se hacen cultivos bacterianos. Por último, con referente a la bacteria, nosotros tenemos la tinción de Gram. Entonces, Gram, vamos a Hans Christian Gram, ¿verdad? Era, bueno, prácticamente un bacteriológico danés y él descubrió que él podía diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos tomando en cuenta sus características de la pared celular. Entonces, ¿qué pasa? La pared celular bacteriana, en algunos casos, en algunas bacterias, la pared celular tiene un compuesto llamado peptidoglicano. Normalmente también se le dice mureína. Entonces el peptidoglicano lo que hace es que es parte de la composición de la pared celular de las bacterias. Ahora, ¿cómo se podría diferenciar si tiene o no tiene peptidoglicano? Entonces, ¿qué pasa? En las bacterias gram positivas, la cantidad de peptidoglicano es mucha y en las gram negativas es poca. Entonces, ¿qué va a pasar? La tinción de Gram simplemente es que se agrega un juego de tintes diferentes para que
cuando las veamos en microscopio, las bacterias que son gram positivas, o sea, que tienen mucho peptidoglicano en su pared celular, se vean de ese color, y en las que no tienen el peptidoglicano no se vean de ese color. Entonces, en el caso de las bacterias gram positivas, ellas pueden retener el tinte o la tinción en una tinción específica, que luego más adelante la vamos a ver para no ir muchos a detalles y que no dé tiempo a lo otro. Y las gram negativas, como tienen poco peptidoglicano, no van a retener esa tinción. Entonces no van, cuando se lave la muestra bacteriana, entonces no van a retener la tinción, a diferencia de las gram positivas. Entonces, como ya están divididos en esos grupos, ya uno podría decir inmediatamente, uno hace un cultivo bacteriano, y cuando tú sometías esa prueba de tinción, ya tú puedes saber qué tipo de bacteria es, si es una bacteria gram positiva o si es bacteria gram negativa, y a partir de eso ya tú podías comenzar a luego hacer más diferenciaciones, pero eso es una diferenciación básica entre los dos grupos bacterianos. Luego, obviamente, que ya tú identificabas, si tú identificas si es gram positiva o gram negativa, entonces tú puedes hacer otras pruebas para indicar qué tipo de bacterias tú cultivaste, porque muchas veces tomamos la muestra y no sabemos qué tipo de bacteria hay específicamente. Pero la tinción de gram es el comienzo para uno poder investigar el tipo de bacteria presente en ese lugar de nuestro medio. Luego, entonces, vamos a hablar un poquito de los hongos. Lo primero es mencionar que la micología es la ciencia que estudia a los hongos, ¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de fungi, estamos hablando de hongos, y que hablemos de micológico o micología, estamos hablando de hongos por igual. Entonces, definición de hongos o características principales. Un hongo es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi, ¿verdad? Y tenemos que, sin embargo, parece que se cortó el pedacito, pero vamos a ponerlo, sin embargo, son pluricelulares o filamentosos, y se caracterizan por estar constituidos de filamentos ramificados o hifas que se desarrollan y entrelazan formando micelio. Entonces, no sé si ven exactamente la imagen de aquí, la voy a agrandar un poquito para que vean. Entonces, usted normalmente, tal vez cuando le dicen hongos, usted piensa en esos hongos grandes que le aparecen en los bosques, hongos comestibles, etcétera, pero también tenemos hongos microscópicos que en este caso pueden afectar nuestra salud, a diferencia de los hongos comestibles y los hongos grandes. Entonces, estos hongos son los que normalmente pueden causar algún tipo de infección, también pueden causar alergias, etcétera. Entonces, estos hongos microscópicos es lo que nosotros le tenemos que prestar atención, principalmente cuando hablamos de cultivos micológicos, o sea, cultivo de hongos, porque nos interesa esas cosas pequeñas que no podemos ver. Algunos hongos patógenos comunes son las cándida, el Aspergillus flavus, también hay otros Aspergillus que son patógenos, el Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Stachybotrys chartarum, y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de hongos que son microscópicos que se alojan en nuestro organismo y nos pueden producir mayormente infecciones respiratorias. Entonces, cuando también hablamos de filamentosos, olvidé decir, son esos palitos que salen de los hongos, ¿verdad? Y no todos los hongos son filamentosos, por si acaso. Hay un grupo que son filamentosos, y las levaduras no son filamentosas en sí, se asemejan un poquito más a las bacterias. Entonces, proseguimos. Las necesidades de crecimiento de los hongos, o sea, ¿qué necesita un hongo para poder crecer y desarrollarse, verdad? Necesita lo mismo que la bacteria. Necesitas temperaturas específicas, un pH ideal, necesita nutrientes, necesita humedad y necesita por igual tiempo para poder crecer dentro de su medio de cultivo en este caso. Entonces, ¿qué pasa cuando vayamos a hacer un cultivo micológico? Simplemente vamos a hacer lo mismo que el cultivo bacteriológico, lo único que puede variar es el agar. Pero hay muchos hongos que se dan dentro de los agares bacteriológicos por igual, o sea, se da también dentro del agar nutritivo, se dan hongos, etcétera.
Una cosa también que podemos diferenciar dentro de los cultivos, obviamente, es la forma. O sea, si nosotros vemos que es filamentoso y que son paraditos, ya después en uno de los videos que yo les sugerí en el material de Classroom, entonces ustedes pueden ver las diferencias dentro de lo que se refiere a un hongo filamentoso y a un hongo más parecido a las bacterias como las levaduras. Ahora, teniendo en cuenta eso, lo anterior, las necesidades de su desarrollo, podemos decir que hay ciertos agares que ayudan a que el desarrollo de los hongos sea mejor. En este caso, si queremos cultivar hongos específicamente, tenemos el agar glucosado, tenemos el agar de extracto de malta, el agar de papa dextrosa y el agar de infusión de cerebro-corazón. Entonces, estos agares se colocan, ¿verdad? Obviamente en su placa de Petri o digamos en el tubito de ensayo y va a, digamos, potenciar el crecimiento y el desarrollo de hongos. No es que no pueden crecer otras cosas, obviamente, pero ahí estamos buscando específicamente que crezcan hongos. En cuanto a la tinción, ¿verdad? A la tinción de los hongos, hay varias tinciones diferentes, de hecho hasta funciona la tinción de Gram por igual en los hongos, pero una tinción para poder observar más detalladamente los hongos es la tinción de azul algodón lactofenol. También se le dice tinción azul lactofenol. Entonces, ¿qué pasa? Como dije anteriormente, esta tinción no es considerada diferencial, o sea, yo no puedo distinguir un hongo de otro utilizando esa tinción. Pero, sin embargo, una de las características es que posee este tipo de tinción es que hace que se detallen o que se vea más fácil la estructura de dicho hongo que estamos observando en el microscopio y que podríamos identificarlo más fácilmente porque está más o se ve más detallado en el microscopio esa tinción, así que si estuviera, en otras palabras, si estuviera sin algún tipo de tinción, sin algún tipo de color. Entonces, para eso es que sirve más la tinción azul lactofenol o la tinción algodón lactofenol. No es para diferenciar hongos unos con otros, sino para resaltar sus características microscópicas y que podamos diferenciarlo mejormente. Por último, entonces vamos a hablar de los virus. Entonces, los virus, en otras palabras, son microorganismos compuestos de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades produciéndose como parásito, reproduciéndose o introduciéndose, perdón, como parásito en una célula para reproducirse en ella. La característica especial que hasta muchas veces dicen muchos científicos que no consideran los virus como seres vivos porque no tienen su propio material genético, es que necesita obligatoriamente de otra célula para poder reproducirse, o sea, para desarrollarse, tener una vida útil. Sin esto, el virus prácticamente no hace nada. O sea, un virus que esté en una superficie no va a hacer absolutamente nada. Un virus que esté en el aire tampoco. No tiene ningún tipo de problema. Ahora, el virus se activa inmediatamente, entra en contacto o parasita una célula de cualquier organismo, dígase animal, dígase unicelular, etc. Entonces, ¿qué necesitaba el virus para su desarrollo? Entonces dijimos que los virus no se pueden replicar por sí solos, a diferencia de las bacterias. Necesitan infectar una célula y usar los componentes de la célula huésped, es decir, su ADN, para hacer copias de sí mismo. A menudo el virus daña o mata la célula huésped en el proceso de multiplicación. Entonces, como los virus son, digamos así, tan complicados, o sea, son tan selectivos para poder desarrollarse y reproducirse, a diferencia de los hongos y las bacterias, se necesita un cultivo especial y estos son cultivos celulares. Entonces, los cultivos celulares son simplemente células que se desarrollan, digamos, en el laboratorio, o sea, se le da lo necesario para que sobrevivan y esas células se desarrollan en el laboratorio. ¿Y qué va a pasar con esas células? Pueden ser también de animales, hongos, bacterias. Se introduce el virus digamos, en este cultivo y el virus se va a desarrollar porque tiene células vivas donde puede reproducirse y prosperar. Entonces,
cosa importante porque no trabajaremos o no vamos a ir más adelante con la de virología, ¿verdad? Y los cultivos celulares. Para trabajar con virus, uno tiene que tener un laboratorio correctamente armado, o sea, un laboratorio con todas las de ser, porque los virus son muy peligrosos. De hecho, hasta pueden ser más peligrosos, o sea, hay bacterias que uno puede trabajar sin problemas en un laboratorio, pero un virus no. Los virus son muy, muy pequeños, o sea, no se pueden ver a simple vista dentro de un microscopio. Si el virus, por ejemplo, vamos a decir, si usted hace un cultivo celular con virus, usted no puede ver las células que han sido afectadas por el virus. Usted no puede verificar directamente si el virus se está reproduciendo en las células. Entonces, y que es tan fácil contagiarse con un virus, con eso expuesto ahí, con células expuestas. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, tú puedes ver las colonias en el agar, pueden ver los hongos en el agar, pero en los cultivos celulares no. Entonces, como ese es un caso tan específico, uno necesita mucha seguridad para trabajar en este tipo de laboratorios, entonces no veremos ese tipo de cultivos, obviamente. Y en este caso, ¿verdad? Obviamente, como hay cultivos que se pueden hacer de tanto cultivos bacterianos con el agar nutritivo y también hongos con el agar nutritivo y no llevan no digamos, pueden conllevar enfermedades graves. Claro, dependiendo del tipo bacteriano que se trabaje, porque si vamos a trabajar un estreptococo medio carnívoro, ahí está peligroso el asunto. Pero si no vamos a trabajar con agar sangre, no vamos a tener ese problema de que eso se desarrolle. Entonces, ya con las bacterias uno tiene más posibilidades de trabajar y trabajar sin peligro en la mayoría de casos, pero en el caso de los virus, no. Entonces, más o menos esto fue lo que trató la clase de hoy. Luego haremos una videoconferencia para tratar específicamente cómo haremos cultivos, la tinción de gran, no la vamos a hacer en práctica, pero vamos a hablar sobre ella, la tinción de azul lactofenol también, pero entonces de los virus solamente nos vamos a quedar así y vamos a trabajar con micología y con bacteriología, los procesos de laboratorio correspondientes y básicos. Cualquier pregunta saben que me pueden escribir directamente por WhatsApp y antes de la videoconferencia es preferible que ustedes se hayan visto obviamente este video y que hayan visto por igual el material en Classroom que dice obviamente material de videos para la guía número 2. Que pasen buen resto del día.